El viento de Atacama no susurra, gime, arrastrando consigo la arena fina que se aferra a todo, como un luto perpetuo, en el corazón de ese páramo implacable, donde la tierra devora la esperanza y solo sobreviven los espectros, se alza la mole oxidada y espectral de un avión de pasajeros, varado hace décadas, convirtiéndose en el monumento más triste y temido de la desolación. La silueta del fuselaje, con sus ventanillas ciegas, era la promesa de un viaje que nunca terminó, y ahora, en el silencio opresivo de la noche, parecía exhalar un frío metálico que helaba el alma a kilómetros de distancia. Este era el lugar que Elena había elegido para desvanecerse, un ataúd de aluminio para una mujer que ya se sentía muerta en vida, consumida por el veneno lento de la culpa. Elena, con las manos ásperas de quien ha conocido el rigor de la mina y el frío de la pérdida, se había instalado en la cabina destrozada, un refugio que olía a metal corroído, salitre y olvido. Cada crujido del fuselaje bajo el sol implacable o la brisa nocturna era un eco de su propia herida abierta, la muerte de su esposo, el minero, sepultado en un derrumbe que ella, en el pozo oscuro de su mente, sentía que debió haber evitado. Había perdido todo por las deudas y la indiferencia cruel del mundo, y ahora, el avión abandonado no era una guarida, sino una penitencia, un lugar donde su desesperada necesidad de aislamiento se encontraría con la paz fría de la nada. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Elegirías el olvido o te atreverías a enfrentar un peligro que ya no era tuyo, sino de un extraño? Comenta aquí abajo si esta historia te ha tocado el alma y de qué país latinoamericano nos estás viendo. Y suscríbete para que más historias de coraje silencioso sigan encontrando su camino hacia ti. La cabina era su confesionario mudo, el lugar donde su pena se hacía palpable, tejiendo una red invisible de remordimiento que la inmovilizaba. Cada respiración de Elena era un esfuerzo consciente por existir menos, por fundirse con el óxido y el silencio del metal. En el horizonte, el sol se ponía como una herida sangrante sobre la arena, un espectáculo violento que parecía burlarse de su deseo de anonimato. Ella buscaba la soledad absoluta, una paz que solo podía venir de la certeza de que ya no quedaba nada que perder, ni siquiera la propia vida, que consideraba ya un lastre pesado. Una noche, sin embargo, el silencio opresivo y familiar se hizo añicos, cortado por algo más profundo y desgarrador que el lamento del viento. Era una noche de tormenta de arena, donde la visibilidad era nula, y el sonido del desierto se multiplicaba. Pero por debajo del rugido arenoso Elena escuchó algo imposible. Gritos. No el graznido lejano de las aves carroñeras, no los gemidos del metal viejo, sino gritos ahogados, desesperados, provenientes de las entrañas más oscuras de la bodega del avión. El sonido era tangible, humano, una amenaza viva que irrumpió en su tumba autoimpuesta. El terror la inmovilizó por un instante, el miedo instintivo a lo desconocido, a la leyenda de las almas que, según los rumores locales, se habían quedado atrapadas en el metal maldito. Pero aquellos alaridos no sonaban a fantasmas, sino a sufrimiento presente, a la desesperación caliente de alguien vivo, oprimido y aterrorizado. Ese sonido era el incidente incitante, el evento que quebraba su pacto de olvido y la obligaba a confrontar su deseo de muerte con algo más primitivo, su instinto más básico de empatía. En ese momento, la culpa que la había traído hasta allí se vio momentáneamente eclipsada por una obligación moral inesperada. ¿Podía una mujer que buscaba su propio final ignorar el dolor de un tercero, un dolor tan real que vibraba en el frío suelo bajo sus pies? La oscuridad dentro del avión se sentía más densa, cargada de un secreto macabro, la certeza de que el avión no era solo una prisión para su alma, sino una prisión literal para otros. La golpeó con la fuerza de un golpe físico. El eco de los lamentos se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando tras de sí un silencio aún más cargado de amenaza y misterio. Elena se puso de pie, su cuerpo reaccionando antes que su mente. Su corazón latía con un ritmo que no sentía desde la tragedia en la mina. Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de pavor y una incipiente, aunque indeseada, chispa de propósito. Había venido a morir.
El universo parecía exigirle que primero salvara a alguien más. La decisión era irreversible, forzada por el sufrimiento ajeno que se había colado en su santuario de desolación. Giró la mirada hacia la oscuridad que conducía a la bodega del avión, donde los gritos habían cesado, pero su resonancia permanecía. El miedo era un veneno, pero la curiosidad, o quizás la necesidad de redención, era un antídoto más poderoso. Algo, o alguien, estaba atrapado allí, y Elena, la viuda en duelo, estaba a punto de convertirse en una testigo involuntaria de una maldad que superaba a la suya propia. El tiempo en el desierto de Atacama no se mide en horas, sino en la intensidad del sol que cuece la tierra y el frío traicionero que muerde al caer la noche. Es un tiempo detenido, brutal y sin piedad. Estamos en la periferia de una zona minera semi-abandonada en el norte de Chile, o quizás en algún punto remoto entre Argentina y Bolivia, un lugar donde las promesas de riqueza se oxidaron junto a la maquinaria pesada y la dignidad humana. El ambiente es de supervivencia a ultranza, donde la ley es tan movediza como la arena, y la corrupción y la miseria actúan como una niebla densa que lo envuelve todo, asfixiando cualquier intento de progreso o justicia. Las condiciones sociales son precarias. Aquí la gente vive al margen, con una fe tan frágil como el adobe de sus chozas, aferrándose a leyendas y supersticiones para darle algún sentido a la existencia despojada. Elena, nuestra protagonista, arrastra el peso de sus 40 y tantos años con una dignidad gastada, una silueta que se confunde con la desolación del paisaje. Su rostro es un mapa de arrugas prematuras, surcos que no solo el sol ha marcado, sino también el dolor y el cansancio de una vida de lucha incesante. El cotidiano de Elena en el vientre del avión abandonado es una rutina macabra y monótona. Cada mañana, al sentir el metal hirviendo bajo el primer rayo de sol, sale a buscar agua en un pozo seco y distante, o a rebuscar restos de comida en los basureros olvidados de los campamentos mineros cercanos. No busca vivir, solo busca la dosis mínima de existencia para prolongar su penitencia, un ejercicio estoico de autocastigo. La ferida emocional que la mueve es tan profunda como la mina que se llevó a su esposo, Raúl. Raúl no murió por accidente, sino por un derrumbe que Elena, en su desesperación, cree firmemente que pudo haber previsto si tan solo hubiera insistido más en las advertencias sobre la precariedad de los túneles. Esta culpa es un parásito que le roba el aliento, una certeza oscura de que ella es, en esencia, una viuda por negligencia, una traidora a la memoria del hombre que amaba. La sociedad la había despojado de sus escasos bienes. Las deudas se la habían comido viva, pero fue la culpa el verdugo que la llevó a exiliarse en ese fuselaje oxidado. La ambientación dentro del avión es una extensión de su estado anímico, una riqueza sensorial de la miseria. El aire está cargado con un olor punzante a óxido, combustible seco y el polvo milenario del desierto. Al tocar el metal de los asientos rotos, siente la textura fría y pegajosa de la humedad de la noche, una capa de rocío que nunca llega a refrescar. El silencio del lugar es denso, casi táctil, un silencio roto solo por el siseo constante del viento colándose por las grietas del fuselaje y el ocasional clank de una pieza de metal que se desprende con la expansión térmica. Elena siente el clima extremo en sus huesos, el calor feroz del mediodía y el frío glacial que se cuela por el metal por la noche, una constante lucha por mantener una temperatura mínima. Sus días transcurren en una introspección forzada, revisando una y otra vez los momentos finales con Raúl, buscando una señal, un error que justifique su castigo autoimpuesto. Viste ropas viejas, descoloridas por el sol, que más que cubrirla, la señalan como una desterrada. El único objeto de valor sentimental que conserva es la vieja navaja de Raúl, pesada en su mano, un ancla al pasado y un recordatorio constante de su fracaso. A veces, se sienta en el asiento de piloto destrozado y mira por la ventanilla rota. No ve el desierto, ve la oscuridad de la mina, el rostro de Raúl antes del derrumbe. La decisión de vivir en el avión no fue una elección racional, sino un acto de rendición. El pueblo la había marginado, murmurando sobre la mala suerte que traía, y ella misma se había dado la espalda. El avión,
Con su reputación de estar maldito y su apariencia de esqueleto gigante, era el único lugar que la sociedad había renunciado a reclamar. El refugio perfecto para alguien que quería ser olvidada y aterrorizar, sin querer, a quienes se acercaban. Elena había conseguido su paz, la paz fría de la soledad absoluta, pero era una paz sin consuelo, más cercana al infierno que a cualquier otra cosa. El avión era su tumba y su templo, el lugar donde se desvanecía en el olvido, creyendo que en esa autorreclusión encontraría la expiación por la culpa que la devoraba. Había un rito de purificación en la dureza de su existencia, en la sed, el hambre y el frío. Ella creía que, al sufrir físicamente, compensaría el dolor que había causado con su inacción en el pasado. Su motivación central no era la supervivencia, sino la penitencia, un deseo desesperante de que el desierto la reclamara y terminara de una vez por todas con su agonía silenciosa. Pero la llegada de los gritos esa noche de tormenta rompió el delicado equilibrio de su penitencia. El sonido humano, la evidencia de un sufrimiento ajeno, actuó como un potente electroshock en su corazón anestesiado. De repente su deseo de morir y desaparecer se enfrentó al instinto que la había mantenido en pie todos esos años: la empatía. Escuchar esos lamentos le recordó que, a pesar de su deseo de autodestrucción, todavía era una persona, y que su existencia podía tener un propósito más allá de su propio castigo. El avión ya no era su tumba, era un escenario de confrontación. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Elena? ¿Elegirías el olvido o te atreverías a enfrentar un peligro que ya no era tuyo, sino de un extraño? Comenta aquí abajo si esta historia te ha tocado el alma y de qué país latinoamericano nos estás viendo. Y suscríbete para que más historias de coraje silencioso sigan encontrando su camino hacia ti. El silencio que siguió al cese de los gritos era el más pesado que Elena había oído jamás. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino la espera tensa antes de un desastre. Sabía que no eran fantasmas. El miedo que sintió era el miedo tangible que solo la maldad humana puede inspirar. Los lamentos habían sido cortos, pero llenos de una desesperación tan cruda que no podían ser producto de su paranoia o de la leyenda del avión maldito. Eran la evidencia de una amenaza real que se había manifestado en las profundidades del fuselaje oxidado. La tormenta de arena amainaba, dejando un aire fresco pero cargado de un olor a ozono y peligro. Elena apretó la navaja de Raúl en su palma. El metal frío era un ancla que la devolvía a la realidad, recordándole su identidad, no solo como viuda, sino como la mujer fuerte que había sido antes de la culpa la consumiera. El aislamiento que tanto había buscado se había roto. Ya no estaba sola en el avión. La idea de que el fuselaje, su refugio de penitencia, fuera un lugar de tortura para otros, encendió una pequeña y furiosa chispa de indignación en su pecho. El desierto era implacable, pero la maldad dentro de esas paredes era una crueldad de otra índole. Su corazón latía contra sus costillas como un pájaro atrapado, pero el miedo no la paralizaba del todo. En cambio, la enfocaba. La culpa que sentía por la muerte de Raúl era un peso. El potencial sufrimiento de un inocente era una fuerza motriz. El avión, que había sido el símbolo de su rendición, de repente se convertía en un campo de batalla moral. La elección se presentaba ante ella con una claridad brutal: huir en la noche y garantizar su supervivencia física, o arriesgar su vida para investigar esos gritos. La memoria de su esposo, que siempre había sido un hombre de honor y trabajo duro, la empujó. Raúl nunca habría huido. Ella había venido a este lugar para encontrar la paz, pero la paz que buscaba, la paz del olvido, se había revelado como una ilusión costosa. La verdadera redención no estaba en desaparecer, sino en actuar, en usar lo poco que le quedaba para proteger la vida de otro ser humano, incluso si eso significaba perder la propia. El sonido de la arena que caía sobre el metal era ahora un reloj que marcaba el tiempo de su decisión. Se movió con cautela, sus pasos amortiguados por las alfombras rotas del pasillo, acercándose lentamente a la bodega donde los lamentos se habían originado. El aire se volvía más pesado, más viciado a medida que se adentraba en el oscuro corazón del avión. El silencio era el enemigo más grande, pues en él se escondía lo desconocido,
y lo desconocido en este lugar prometía ser monstruoso. En las profundidades del fuselaje, la luz de la luna que se colaba por una ventanilla rota apenas conseguía revelar la oscuridad. Elena sintió el frío de la maldad, no la leyenda del avión maldito, sino la presencia tangible de hombres que utilizaban la desolación del desierto para sus propios fines oscuros. La atmósfera estaba cargada de un temor que no era suyo. Era un temor residual, un eco del pánico de aquellos que habían gritado. La navaja de Raúl se sintió más pesada, su único aliado en el umbral de lo inevitable. Esa noche, Elena la viuda, la mujer que buscaba su final, tomó la primera decisión que no estaba impulsada por la culpa, sino por el coraje, el instinto de proteger al prójimo, a pesar de su propia miseria, se había encendido como una pequeña llama en el desierto de su alma. La puerta de la bodega estaba cerrada con un pesado candado oxidado. Era la barrera física que la separaba del secreto del avión, y su mano tembló al acercarse a examinarla, sabiendo que al tocar ese metal, su vida cambiaría para siempre. El avión, que había sido su mausoleo, se había transformado en la caja de Pandora, y ella estaba a punto de abrirla. Su corazón le decía que lo que encontraría allí no sería solo sufrimiento, sino la oportunidad para la única cosa que le había sido negada desde la muerte de Raúl, la redención, el regalo más caro y peligroso que el desierto podía ofrecer. El peso de la culpa era inmenso, pero el peso moral de la inacción era ahora insoportable. La mano de Elena se retiró del candado oxidado de la bodega, sintiendo el metal frío y la textura áspera del óxido que se desprendía bajo sus dedos. La cerradura era antigua, pesada, no el tipo de seguridad que busca proteger objetos de valor, sino personas, ocultando un secreto tan sórdido como el propio avión. La tormenta de arena ya había pasado, dejando tras de sí un silencio amplificado que hacía que cada latido de su corazón y cada suspiro parecieran ruidos estruendosos e imprudentes. Se alejó unos pasos, obligándose a usar sus ojos antes que sus manos, buscando cualquier señal de que el avión no estuviera tan abandonado como parecía, o de que los autores de aquellos gritos pudieran estar cerca. El fuselaje, por dentro, era un laberinto de sombras y destrozos. La luz de la luna, filtrándose por los agujeros y ventanillas rotas, dibujaba patrones fantasmales sobre los asientos desgarrados y los restos de equipaje esparcidos. Elena se movía con la fluidez silenciosa que solo aprende quien ha vivido en el miedo y la soledad, pegada a las paredes, utilizando la oscuridad como un manto protector. Su experiencia en el desierto la hizo reconocer el olor. No era solo óxido, había un tenue, casi imperceptible, aroma a tabaco fuerte y humedad, olores que no pertenecían a un avión muerto, sino a una presencia humana reciente y prolongada. Este fue el primer indicio ineludible de que el avión era un refugio, sí, pero no para ella. Al acercarse a lo que había sido la cocina de a bordo, encontró un pequeño detalle que la hizo tensarse: una colilla de cigarrillo, aún fresca, apagada contra el suelo de metal. Era una firma descuidada, la prueba de que el peligro era real, tangible y se encontraba en las inmediaciones. La adrenalina comenzó a correr por sus venas, desplazando lentamente la niebla de su culpa y obligándola a enfocar toda su atención en el presente, en la supervivencia y en el misterio de los gritos. El evento que rompió la rutina y forzó su acción no fue solo el grito, sino la certeza de la presencia de otros. Elena comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Si esos hombres utilizaban el avión como guarida, su presencia en el fuselaje la convertía en una intrusa, y peor aún, en una testigo. La decisión que enfrentaba era moralmente difícil, casi insoportable. Huir significaba salvar su propia vida, que ella ya consideraba perdida, pero también condenar a la o las personas que había escuchado gritar, cargando con una culpa mayor que la que ya la atormentaba, una culpa por omisión directa. Ella recordó el rostro de Raúl, no el moribundo, sino el hombre honesto que la había mirado antes de bajar a la mina. Se preguntó qué habría hecho él. La respuesta fue un eco silencioso y firme en su mente. Raúl nunca habría dado la espalda a alguien en peligro. Esa memoria actuó como un catalizador, obligándola a confrontar su deseo de muerte con su instinto más noble.
la empatía, su penitencia, el castigo que se había autoimpuesto en el avión, de repente se sentía egoísta y vacía. Se deslizó hasta la cabina de pilotaje, el lugar donde se había refugiado por semanas, y tomó su linterna, una pequeña y vieja herramienta que solo ofrecía una luz tenue y amarillenta. Encenderla era un riesgo, una declaración de guerra contra la oscuridad. Por un momento, dudó. La tentación de huir, de arrastrarse bajo el avión y perderse en el desierto, era abrumadora, la supervivencia física llamando a su instinto primario. Pero el recuerdo de la desesperación en aquellos gritos superó su miedo. La consecuencia emocional de su elección fue inmediata y física, una oleada de náuseas, no por miedo, sino por la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Estaba eligiendo regresar a la vida, al conflicto, a un peligro que la exponía y que probablemente la mataría, pero al hacerlo, se desprendía de la culpa más antigua, intercambiándola por un riesgo tangible y honorable. La consecuencia física era el temblor incontrolable de sus manos, la sequedad de su garganta, la sensación de que el aire en sus pulmones era insuficiente. El camino hacia la bodega estaba lleno de obstáculos, asientos volcados, cables rotos, restos de las antiguas vidas de los pasajeros. Cada paso de Elena era una travesía, un acto de voluntad contra la inercia del miedo. Al llegar al final del pasillo, se agachó junto a un panel de control destrozado y se quedó inmóvil, escuchando. Ahora no había gritos, solo el siseo del viento, un silencio ensordecedor. Pero sus oídos, afinados por meses de soledad, captaron un sonido más sutil, un jadeo ahogado, seguido de un leve sollozo que venía inconfundiblemente de detrás del candado. No eran fantasmas, era una niña. La constatación de que una criatura inocente estaba cautiva detrás de esa puerta hizo que su corazón se endureciera en una mezcla de furia y ternura protectora. La culpa por la muerte de su esposo no la había transformado en una madre, pero la vulnerabilidad de aquella niña activó en ella un instinto casi maternal, un sentido de responsabilidad que no había sentido desde la pérdida de Raúl. Esa pequeña vida era su redención potencial. Se atrevió a acercar su oído al metal frío. El sollozo se repitió, bajo y quebrado. Elena, con voz apenas audible, apenas un susurro que se mezclaba con el viento, murmuró: «Tranquila, no hagas ruido». No sabía si la niña la había escuchado, pero el mero acto de hablar, de conectar con otro ser humano, rompió el último velo de su aislamiento. El avión, que había sido su tumba, se había transformado en un campo de batalla de la humanidad. Al mirar el candado, entendió que forzarlo era imposible en silencio. Necesitaba una herramienta, necesitaba un plan. La colilla de cigarrillo en la cocina, la evidencia de los captores, la obligó a retroceder y buscar un escondite seguro desde donde pudiera observar, esperar y formular una estrategia. La urgencia de liberar a la niña se combinó con la necesidad primordial de evitar ser descubierta por los traficantes de personas que sin duda utilizaban el fuselaje como una prisión clandestina y punto de tránsito, hombres tan deshumanizados como el propio paisaje. Las fuerzas de oposición ya no eran simbólicas, sino carne y hueso. La amenaza humana se materializaba en esos traficantes, y Elena sabía que la ley del desierto era brutal con los testigos. Pero había también una segunda capa de oposición, más sutil, la psicológica, la leyenda del avión maldito. ¿Eran los gritos solo el sonido de la maldad? ¿O había algo más, una paranoia que la obligaba a tomar decisiones extremas en el encierro? La duda era un cuchillo de doble filo. Se arrastró de regreso hacia la cabina, donde se había instalado, y comenzó a rebuscar entre sus escasas pertenencias, buscando algo que pudiera servirle como palanca o arma. Encontró la navaja de Raúl, su único recuerdo valioso, y la tomó en su mano. Era pequeña, pero afilada. En ese instante, su mentalidad cambió. Ya no era una viuda buscando el olvido, sino una mujer que se preparaba para luchar por una vida ajena. La luz de la luna menguante iluminó un pequeño hueco entre dos asientos rotos, un escondite improvisado. Elena se ocultó allí, respirando profundamente el aire viciado. Sabía que el peligro acechaba,
y que solo tenía una oportunidad. Los traficantes volverían, era solo cuestión de tiempo. El sollozo de la niña era ahora el motor de su existencia, la melodía de su nueva misión. El avión se sentía diferente, ya no era silencioso, sino tenso, vivo, un animal dormido a punto de despertar. La presencia de la niña y la inminencia de los captores habían transformado su santuario en una trampa mortal. Pero Elena ya no quería huir. Había tomado su decisión. Arriesgaría su vida, que ya consideraba perdida, para salvar a la niña. La penitencia había terminado. La redención comenzaba. El dilema se había resuelto por la empatía, pero la acción era el único camino a seguir. El incidente incitante había revelado el verdadero carácter de Elena. Debajo de la capa de culpa, había un núcleo de coraje. La noche se hacía más oscura, pero ella, por primera vez en mucho tiempo, sentía una luz interior, una razón para no ceder al olvido. La espera era la parte más difícil. Cada minuto era una tortura, el miedo acechando en cada sombra, pero mientras esperaba, Elena se prometió a sí misma que, pasara lo que pasara, no abandonaría a esa niña. La viuda, marcada por la muerte, se había convertido en la guardiana de una vida. El escenario estaba listo para la escalada de tensión. Elena se refugió en el hueco oscuro bajo el panel de la cocina, donde el olor a metal viejo y tabaco era más fuerte, un recordatorio constante del peligro que la acechaba. La espera era un tormento silencioso. Cada sombra que se movía con el viento, cada crujido del fuselaje, se sentía como el paso de los traficantes. Su corazón martillaba en sus oídos, un tambor sordo que amenazaba con delatar su escondite. Mantenía la navaja de Raúl apretada, el metal cálido por el calor de su mano, su única arma contra la deshumanización que se ocultaba en ese avión. La urgencia de liberar a la niña se hacía más palpable con cada minuto de espera. La primera escalada ocurrió con el sonido de un motor lejano. Era un ronroneo bajo, constante, que crecía en intensidad. Elena se arrastró hasta una ventanilla rota en la cabina y, con extrema cautela, asomó un ojo. A la luz incierta del amanecer que se acercaba, vio una camioneta pick-up polvorienta deteniéndose bajo el ala del avión. De ella descendieron dos hombres corpulentos, vestidos con ropas oscuras y gastadas, sus rostros duros y sus movimientos, rápidos y profesionales. Eran la encarnación de la amenaza humana, traficantes de personas, tan despiadados como el propio desierto. Observó cómo uno de los hombres, el más alto y de movimientos nerviosos, se dirigía directamente hacia la bodega con una linterna en mano y una llave. El otro hombre, de complexión más fuerte y con una cicatriz cruzándole la mejilla, permaneció de guardia en la entrada del fuselaje. La visión de la llave tan cerca de la niña aumentó su urgencia y su miedo. La tensión se hizo casi insoportable. Elena se sintió insignificante, una hormiga atrapada en la madriguera del león. El hombre de la llave abrió la bodega. El clic metálico del candado al soltarse resonó en el silencio, un sonido fatal. Elena contuvo el aliento, temiendo que la niña gritara de nuevo, exponiéndolos a ambos. Escuchó ruidos sordos, órdenes breves y ásperas en un dialecto que le sonó a la jerga de la frontera, y luego, el llanto bajo y quebrado de la niña. El dolor de ese sonido actuó como una inyección de pura adrenalina. Ella aprovechó ese momento de distracción para deslizarse fuera de su escondite y avanzar unos metros por el pasillo central, escondiéndose detrás de una pila de asientos volcados. Su plan era impulsivo, dictado por la necesidad. Si podía crear una distracción y cortar los cables de las luces de emergencia que aún colgaban, tal vez podría usar la oscuridad para liberar a la niña. Pero la presencia constante del hombre cicatrizado en la entrada hacía que cualquier acción fuera suicida. El miedo y la culpa se interpusieron, una lucha interna feroz. Recordó la última discusión con Raúl, sus palabras ásperas por el cansancio. La vulnerabilidad de ese recuerdo amenazaba con abrumarla, con devolverla al deseo de rendición. Pero entonces, escuchó la voz de la niña, más cerca, un susurro de terror. Esta vez, el dolor ajeno ganó la batalla contra su introspección. Su propia vida importaba menos que salvar a la pequeña cautiva. El hombre alto salió de la bodega, arrastrando algo. No era a la niña.
sino una lona y unos bidones de agua vacíos. Susurró algo a su compañero, y ambos se movieron hacia la cabina del piloto para revisar algo. Este fue el momento que Elena estaba esperando, con movimientos calculados y un ritmo de habla interno que la guiaba. Frases cortas y decisivas. Ahora, rápido, no respires. Se deslizó hacia la bodega abierta. El olor a encierro y miedo era abrumador. La niña de no más de 7 años estaba acurrucada en un rincón oscuro, sus ojos grandes y aterrorizados. Era evidente que estaba herida y deshidratada. Elena se acercó con extrema lentitud, mostrando las palmas de sus manos, intentando transmitir calma en el silencio tenso. El momento era de una vulnerabilidad extrema. La vida de ambos pendía de un hilo. En la cabina, el hombre cicatrizado encendió un cigarrillo. La chispa del encendedor iluminó su rostro por un segundo. Elena escuchó el siseo de la inhalación. Ese ruido le dio el tiempo que necesitaba. Se agachó junto a la niña, su voz apenas un soplo contra el ruido del viento. «Soy Elena. Vengo a ayudarte. Tienes que estar en silencio». La niña, inicialmente asustada, pareció reconocer la empatía en los ojos cansados de Elena. La lucha interna de Elena se transformó en una lucha contra el tiempo. No podían quedarse allí. Necesitaba mover a la niña, pero ¿a dónde? El desierto era un infierno, el avión una prisión. De pronto, sus ojos se posaron en un panel lateral de la bodega que parecía ligeramente desencajado, corroído por la humedad. Era una posibilidad remota, una abertura de escape. Mientras examinaba el panel, escuchó pasos acercándose a la bodega. Los hombres estaban regresando. El riesgo se elevó a su máxima expresión. No había tiempo para la introspección, solo para la acción desesperada. Empujó a la niña bajo una pila de mantas sucias y se escondió detrás de una caja volcada, su navaja lista, el filo brillando débilmente. La urgencia era la supervivencia. Los dos traficantes entraron en la bodega, hablando en voz baja sobre la ruta y el próximo encuentro. Sus voces eran indiferentes, crueles, tratando a las personas como mercancía. El líder, el hombre alto, pateó la caja detrás de la cual Elena se escondía, un acto casual de negligencia. Elena se quedó completamente inmóvil, el miedo inundándola. El hombre cicatrizado se inclinó cerca de donde estaba la niña, sin verla bajo las mantas. Hizo un comentario cínico sobre la carga. La furia protectora de Elena fue un tsunami. Sintió la energía de su esposo perdido, el dolor de su propia vida, canalizados en un impulso de defender a la inocente. El líder se distrajo con un mapa en su linterna, creando un microsegundo de oportunidad. Elena se movió como un relámpago, no para atacar, sino para alcanzar el panel ligeramente desencajado. Con la navaja de Raúl, comenzó a trabajar la rendija, el metal oxidado cediendo con un chirrido apenas audible. El ruido fue suficiente. El hombre cicatrizado se giró de golpe. La linterna enfocó la esquina. Elena estaba atrapada, su silueta parcialmente visible. El hombre no dudó. Lanzó un grito de alerta y corrió hacia ella. La acción desesperada había comenzado. Elena no huyó. Se arrojó contra la caja volcada, volcando otras pilas de escombros para crear una barrera y ganar unos segundos. El líder, alertado, se unió a la persecución. La lucha se había vuelto física. En la oscuridad, en el ambiente cargado de miseria, se escucharon los ruidos de la colisión, el choque del hombre contra los escombros. Ella se arrastró de nuevo hacia la niña, desesperada. Tenía que abrir ese panel. La navaja se deslizó, y la puerta secreta cedió, revelando una oscuridad aún más profunda, un compartimento angosto y desconocido. Las fuerzas de oposición, los traficantes, eran una pared de carne y hueso que se acercaba. La tensión se intensificó con un giro psicológico. Mientras la niña se arrastraba al compartimento, Elena se dio cuenta de que el pánico en los rostros de los traficantes no era solo por el testigo. Había algo más. La leyenda del avión maldito, la paranoia que los obligaba a actuar, se cernía sobre ellos, mezclándose con la realidad de su actividad criminal. El líder se recuperó y se abalanzó sobre Elena. Ella no era una luchadora, pero su miedo se había transformado en una furia fría. Bloqueó el golpe con su brazo y utilizó la inercia para deslizarse fuera de su alcance,
ganando un segundo crucial. La vulnerabilidad de su posición era máxima. Se deslizó hacia el compartimento secreto, metiéndose justo antes de que el hombre la alcanzara, cerrando el panel detrás de ella. El compartimento era estrecho y oscuro. Olía a polvo antiguo y a papel viejo. Los traficantes golpeaban el panel desde el exterior con rabia contenida, sin atreverse a usar sus armas por miedo a dañar a la niña. Intercalando acción y vulnerabilidad, Elena se encontró en un momento de introspección forzada. En la oscuridad opresiva, acurrucada junto a la niña temblorosa, se preguntó si había cambiado su tumba por un ataúd compartido, pero al sentir la mano pequeña de la niña aferrarse a la suya, supo que no había arrepentimiento. El compartimento secreto estaba lleno de restos del pasado, mantas viejas, un traje de azafata descompuesto y, lo más importante, un objeto que brilló débilmente a la luz tenue que se filtraba, un diario de cuero gastado. La revelación estaba a punto de ocurrir, justo en medio del peligro. Mientras el líder de los traficantes gritaba órdenes y pateaba el panel, Elena abrió el diario cifrado con manos temblorosas. Los garabatos iniciales eran incomprensibles, pero el último párrafo estaba escrito en una caligrafía desesperada y reveladora. La revelación estaba allí, oculta en el corazón del avión. El compartimento secreto no era solo un escondite, sino una cápsula del tiempo, el verdadero corazón maldito del avión. La oscuridad era asfixiante, pero Elena, acurrucada con la niña que se aferraba a su cuello, sentía la vibración de los golpes furiosos de los traficantes en el panel exterior. En medio del terror, la mano de Elena tropezó con el diario de cuero gastado. No era un objeto de oro, sino algo mucho más valioso para la historia. Un vestigio, un testigo mudo del accidente original que resonaba con la miseria actual. La luz tenue de la linterna de Elena, filtrándose por las rendijas, reveló que el diario estaba escrito a mano y cifrado en su mayoría, como si su autor hubiera temido ser descubierto. Pero en las últimas páginas, la caligrafía se había vuelto febril, desesperada, y un párrafo estaba claramente escrito en español, sin cifrar. Un grito final en medio de la catástrofe. El aire en el compartimento se hizo aún más denso, cargado con el peso de esa revelación. Elena leyó en voz baja, casi susurrando para no alertar a los hombres que golpeaban el panel. El párrafo final del diario no hablaba de fallos mecánicos o tormentas inesperadas, sino de una traición. El autor, un pasajero de alto rango en la época del vuelo, describía cómo uno de los tripulantes, por motivos de una deuda enorme y desesperación, había saboteado intencionalmente los sistemas de navegación. No fue el desierto quien nos mató, decía el texto, sino la mano de un hombre. Mi reloj, lo único que me queda, lo escondo aquí, que sirva de prueba cuando me encuentren. Su nombre es Ramón. Me traicionó por la promesa de dinero. La revelación fue un golpe que redefinió la comprensión de la historia. El avión no estaba maldito por almas errantes, sino por la corrupción humana y la codicia, el mismo mal que ahora se manifestaba en los traficantes de personas. El accidente original no había sido una tragedia. Había sido un acto deliberado de asesinato masivo. La podredumbre moral del pasado se conectaba directamente con la maldad del presente, utilizando el mismo metal oxidado como escenario. Junto al diario, Elena encontró el objeto personal mencionado, un reloj de pulsera de oro, antiguo, pesado, con una inscripción borrosa en el reverso. Era un objeto de alto valor sentimental, un ancla al pasado y la prueba material de la traición. Al limpiar el reloj con su manga, notó un detalle crucial. La inscripción incluía una fecha antigua, y debajo, una inicial grabada, una R. Mientras Elena examinaba el reloj, el golpe en el panel cesó abruptamente, reemplazado por un silencio tenso. Oyó los pasos del líder de los traficantes, el hombre alto alejándose brevemente, solo para regresar con un ruido metálico. Estaba buscando una herramienta para forzar el panel, un mazo o una palanca, aumentando la sensación de urgencia. La niña, que se había mantenido en silencio temblando, señaló un punto en el diario. Entre las notas cifradas había un dibujo rudimentario de una figura de arcilla, la misma figura que uno de los traficantes, el hombre cicatrizado, llevaba colgada de un collar.
Era un detalle insignificante, pero la niña lo había notado. Elena enlazó los cabos en un instante de claridad aterradora. El autor del diario mencionaba a Ramón, el hijo de la víctima, atormentado por la historia de la traición y la falta de cierre. ¿Podría estar implicado en la actividad criminal en el avión, quizás como una forma perversa de vivir la leyenda de la maldición? O, peor aún, ¿uno de los traficantes era descendiente directo del traidor? ¿O incluso el mismo Ramón, ahora un hombre envejecido y más cruel? La revelación trajo consigo un significado profundo, no solo sorpresa. Si el metal estaba manchado por el asesinato, el avión era un imán para la maldad, un nido de corrupción. Elena, la viuda que buscaba la expiación por una culpa menor, se encontraba ahora en el centro de una conspiración que abarcaba décadas, desde la traición de Ramón hasta la esclavitud de la niña. Al escuchar los pasos pesados que regresaban, el líder de los traficantes, cuya voz retumbaba ahora justo detrás del panel, hizo un comentario que la paralizó. «Si no sales, te prometo que el desierto se encargará de ti, como se encargó de mi padre en este maldito chatarra». La frase era una confirmación velada y escalofriante. El líder, o al menos el hombre alto, era hijo de una de las víctimas originales. Pero si la víctima había sido asesinada por traición, ¿por qué estaba el hijo utilizando el lugar de la tragedia para cometer crímenes? La conexión era más retorcida de lo que parecía. La navaja de Raúl en su mano se sintió más que nunca como una herramienta de justicia, no de supervivencia. El diario y el reloj eran la prueba de la podredumbre original, y la niña era la víctima de la podredumbre actual. Su misión ya no era solo salvar una vida, sino exponer la verdad de un lugar que se creía mítico. El hombre comenzó a golpear el panel con una herramienta pesada. El sonido era ensordecedor, cada impacto hacía vibrar el compartimento. Elena abrazó a la niña con todas sus fuerzas, protegiéndola del polvo que caía. No había salida fácil, solo la confrontación. Elena comprendió que huir con la niña y la prueba, el diario y el reloj, no era solo salvar sus vidas, sino también traer justicia al pasado. El destino había puesto en sus manos la única cosa que podía dar sentido a la muerte de los pasajeros originales. Su propia culpa se sentía insignificante al lado de la carga de esta verdad. La niña, sin saber la magnitud de la revelación, le apretó la mano. Su simple confianza era el motor de Elena. El compartimento estrecho se había transformado en la cámara de la verdad, el lugar donde el pasado y el presente de la maldad se encontraban. Elena sabía que en el momento en que salieran de ese escondite, el dilema moral se presentaría con toda su fuerza. ¿Debería usar la información para forzar una confrontación y salvar a la niña? ¿O simplemente huir? El reloj y el diario eran una bomba de tiempo. La adrenalina se mezcló con el coraje. El peso de la redención se sentía más pesado que el peso de la culpa. La viuda, la desterrada, estaba a punto de convertirse en la portadora de una verdad que podía desenmascarar la maldad en el corazón del desierto. El dilema era inminente. El hombre alto golpeaba el panel. La niña temblaba, y Elena tenía en sus manos la prueba de que la traición era el verdadero demonio del avión. La elección de vida o muerte estaba a solo unos segundos de distancia. Con el reloj de oro y el diario de la víctima en su mochila improvisada, Elena se preparó. El sonido del metal cediendo era inminente. La verdad saldría a la luz, a un precio muy alto. El dilema se cernía sobre ella como un buitre del desierto. Con la verdad en sus manos, Elena está a punto de enfrentar al hijo del traicionado. ¿Tú arriesgarías todo para exponer un secreto que no es tuyo? Comenta tu dilema y asegúrate de suscribirte para saber si su coraje será suficiente. El tiempo se detuvo cuando el primer trozo de metal cedió. Elena sabía que no había más escondite. Su rostro se transformó. La expresión de la penitencia dio paso a una determinación feroz, lista para el dilema moral y la elección irreversible. El panel del compartimento secreto crujió estrepitosamente, anunciando su inminente colapso bajo los golpes rabiosos del traficante. Elena sintió el metal doblarse. El sonido agudo y chirriante era la banda sonora de su dilema moral. Tenía en sus manos la prueba de la traición original, el diario y el reloj, y a la niña cautiva, la víctima del mal actual. Se encontraba en el umbral de una elección sin salida clara,
una encrucijada que obligaba a revelar su verdadero carácter, definiendo si la culpa la devoraría por completo o si la redención era posible a cualquier precio. La elección era brutalmente simple en su formulación, pero catastróficamente compleja en su ejecución. Por un lado, podía utilizar la confusión y el conocimiento del avión para escapar con la niña en la oscuridad de la noche, perdiéndose en el desierto. Esto garantizaría su supervivencia física y la de la pequeña, pero implicaría cargar con la culpa de haber huido, de dejar a los traficantes impunes, libres para continuar con sus crímenes, y de enterrar de nuevo la verdad del accidente original. Sería una supervivencia cobarde. Por otro lado, Elena podía arriesgarlo todo. Podía salir del escondite, usar el diario y el reloj para exponer al traficante, quien, por sus palabras, estaba emocionalmente conectado a la tragedia del avión, y alertar a las pocas y distantes autoridades de la zona. Esta opción revelaría su coraje, su transformación de víctima a heroína silenciosa, y potencialmente salvaría a muchas otras víctimas futuras. Sin embargo, este camino era casi una sentencia de muerte, una confrontación directa contra hombres armados y sin escrúpulos, que no dudarían en silenciar a una testigo. El rostro pálido y tembloroso de la niña, aferrada a ella, era el motor de su decisión. Era la representación de la inocencia que Elena no podía permitirse traicionar. El instinto maternal, simbólico pero feroz, que había surgido en el vientre del avión, le gritaba que eludir la responsabilidad no era una opción. La culpa que cargaba por Raúl se sentía ahora como un ensayo para este momento. No podía volver a fallar por omisión. Elena miró el reloj de oro en su mano, un objeto de belleza y tragedia. Si escapaba, ese reloj sería solo un recuerdo. Si se quedaba y luchaba, era una herramienta de justicia. El peso del dilema era la prueba de que su corazón aún latía por algo más que su propia miseria. No era solo su vida la que estaba en juego, sino la posibilidad de expiar su antigua culpa a través de un sacrificio mayor y más significativo. La niña le susurró en el oído: «Tengo miedo». Esas dos palabras fueron el punto de inflexión. El miedo de la niña era un espejo del miedo que Elena había sentido durante meses. Pero ahora, su miedo se transformó en rabia y determinación. Ella no podía enseñarle a esa niña que la huida era la única respuesta ante la maldad. La decisión se hizo clara. Elena se puso de pie en el estrecho compartimento. La decisión ya no era una pregunta, sino una afirmación. Arriesgaría su vida. Debía exponer a los traficantes, no solo por la niña, sino por Raúl, por el honor que se había perdido en la mina, y por las almas de los pasajeros que habían muerto por traición en ese mismo fuselaje décadas atrás. Su supervivencia física era secundaria a su redención moral. La consecuencia de esta decisión fue inmediata y tangible. Un endurecimiento de su rostro, una calma fría que reemplazó el temblor. Al salir del escondite, no saldría como la viuda asustada, sino como una mujer dispuesta a morir por una causa justa. La identidad de víctima se desprendía de ella como una piel seca. El hombre alto, el hijo de la víctima, había logrado abrir una rendija considerable en el panel. Su linterna se coló por el hueco, cegando a Elena por un instante. Ella apretó a la niña contra su costado, asegurándose de que el diario y el reloj estuvieran bien guardados. El momento de la verdad había llegado. Justo antes de que el hombre lograra entrar, Elena pateó la puerta del compartimento con toda su fuerza, utilizando la sorpresa como su primera arma. El golpe resonó en el fuselaje, y el hombre se tambaleó hacia atrás, gruñendo de dolor y sorpresa. Ese segundo de confusión le dio a Elena la oportunidad de salir del escondite, arrastrando a la niña. Estaba expuesta, vulnerable, pero armada con la navaja de Raúl y una determinación implacable. Los otros traficantes se acercaron, atrayendo la atención hacia ella. Elena miró al hombre alto, cuyo rostro estaba distorsionado por la ira y el sudor. En ese momento, no le vio como un simple criminal, sino como un eslabón en la cadena de la corrupción y el dolor que había manchado el avión desde el principio. Su dilema había terminado. Su decisión de enfrentarlos era un acto de expiación, el sacrificio por el prójimo que la conduciría a la única forma de redención
que el desierto podía ofrecerle. La niña estaba a salvo por el momento, protegida por el cuerpo y el coraje de Elena. La lucha interna se había fusionado con la externa. Ya no había tiempo para la introspección, solo había espacio para el coraje silencioso, el acto de resistencia. La elección de Elena había revelado su verdadero carácter, transformándola de una alma errante a una guerrera. El hombre alto, furioso, desenfundó un cuchillo. La confrontación era inminente, física y visceral. Elena sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero la certeza de su propósito la hacía más fuerte que nunca. La niña la miró con absoluta confianza, un acto que selló la decisión de Elena. Ella se convertiría en un escudo humano si fuera necesario, una madre simbólica dispuesta a todo por la vida de su hija adoptiva del desierto. Elena levantó la navaja de Raúl. No era un arma de guerra, sino un símbolo de su amor perdido y su renovado compromiso con la justicia. El clímax se cernía sobre ellos, la secuencia de mayor intensidad dramática a punto de estallar. El pasillo oscuro del avión, el lugar de su penitencia, se convertiría en el escenario de su catarsis. La vida de Elena, que había estado estancada en la culpa, ahora se movía a una velocidad vertiginosa, impulsada por el coraje. La decisión era irreversible. No había vuelta atrás. Elena había elegido la redención a través del sacrificio, y ahora solo quedaba la lucha. El clímax estaba a un solo paso, prometiendo ser la secuencia más visceral y emocional de la historia. El silencio de los traficantes al ver la determinación de Elena fue un reconocimiento de su amenaza. No esperaban una resistencia tan feroz de una viuda solitaria. El destino del avión y de la niña estaba a punto de resolverse. Con la niña agarrada a su falda, Elena se preparó para el enfrentamiento final, lista para luchar por una vida que consideraba más valiosa que la suya. El desierto esperaba el resultado de esta batalla en la oscuridad. El clímax estalló en la estrechez del pasillo oscuro, iluminado solo por la luz parpadeante de una linterna caída. No fue un rugido de acción cinematográfica, sino un enfrentamiento tenso y silencioso, donde cada movimiento se sentía amplificado por el metal oxidado del avión. Elena se interpuso entre la niña y el líder de los traficantes, el hombre alto, que blandía un cuchillo con una furia irracional. El aire se cargó de tensión, una mezcla de miedo, adrenalina y el hedor del metal viejo. El primer movimiento fue del traficante, un avance rápido y torpe, impulsado más por la rabia de la sorpresa que por la estrategia. Elena no intentó esquivar. En su lugar, retrocedió un paso, usando la estrechez del pasillo a su favor. La navaja de Raúl en su mano no era para matar, sino para crear espacio, para herir lo suficiente y ganar tiempo para que la niña pudiera escapar. El enfrentamiento era físico, sí, pero su verdadera naturaleza era la catarsis de Elena. Cada bloqueo, cada movimiento defensivo, era una canalización de su dolor por el esposo perdido. La pena se había transformado en una furia protectora, una energía visceral que la hacía inesperadamente rápida y fuerte. Ella ya no luchaba por vivir, sino por la redención que esa niña representaba. El hombre lanzó una estocada brutal. Elena giró, sintiendo el aire frío del cuchillo al pasar. En un instante, lo vio. El hombre no era un luchador entrenado. Era un matón, impulsado por el pánico y el miedo a ser descubierto. Ella se agachó y usó su propia inercia para golpearlo con el hombro en el costado, desequilibrándolo contra la pared del fuselaje. El sonido fue un clank metálico y sordo. El golpe hizo que la linterna del traficante cayera, rodando por el pasillo y dejando la escena en una oscuridad aún más profunda. Ahora la lucha era a ciegas, una danza desesperada de sombras donde la ventaja era para quien conocía mejor el terreno. Elena, que había vivido en ese avión, se movía por instinto, guiada por el sonido de la respiración agitada del hombre. La niña, entendiendo la gravedad del momento, se había escabullido bajo los asientos rotos. Elena gritó, su voz rasgando el silencio. «¡Corre! ¡Al desierto! ¡No mires atrás!». No sabía si la niña la había escuchado, pero su misión era clara. Era su escudo, el obstáculo final entre la maldad y la inocencia. El traficante se recuperó, su voz sonando áspera en la oscuridad. «¡Maldita viuda!».
Te enterraré con tu marido. Sus palabras, aunque intentaban intimidarla, solo sirvieron para reforzar la determinación de Elena. Él había tocado la herida, y ella respondería con la furia del luto. Ella no respondió con palabras, sino con un movimiento táctico. Recordando la ubicación de un panel eléctrico suelto cerca del baño de popa, se lanzó hacia allí. El hombre, escuchando el movimiento, la siguió. El sonido de sus pesadas botas era una guía constante. Elena llegó al panel, tiró de los cables sueltos con todas sus fuerzas, usando la navaja para cortar lo que quedaba. El último resto de energía eléctrica del avión se fue, sumiendo el interior en una oscuridad absoluta. El apagón momentáneo desorientó al traficante, que lanzó un grito de frustración. En ese microsegundo de desorientación, Elena sintió una mano áspera agarrar su brazo. La lucha se hizo cuerpo a cuerpo. Era una contienda desigual. Él era más grande, más fuerte, pero ella estaba impulsada por una causa. Ella mordió, pateó y se retorció, el miedo transformado en un instinto salvaje de supervivencia. El hombre la empujó con fuerza, haciéndola caer sobre una pila de asientos rotos. El impacto le sacó el aire, pero no el coraje. Al caer, su mano tropezó con un fragmento de metal dentado, el borde de un asiento. Sin dudarlo, lo tomó y lo usó como arma. El traficante se abalanzó sobre ella en la oscuridad. En ese momento de ceguera total, Elena escuchó su respiración agitada justo encima de ella. Con un grito silencioso, canalizando el recuerdo de Raúl, clavó el fragmento de metal en el costado del hombre, en el vacío que había creado su torpe ataque. No fue un golpe fatal, sino un grito de dolor agudo y gutural que resonó en el avión. El hombre se tambaleó, soltando el cuchillo con un clank resonante. El dolor era suficiente para romper su concentración, para infundirle un terror repentino. Elena se arrastró lejos de él, su respiración superficial y dolorida. Los otros traficantes, alertados por el grito, corrieron por el pasillo, sus linternas danzando, buscando la fuente del caos. Este era el momento crítico. Elena no podía ser atrapada. El avión se había convertido en una trampa de metal, un laberinto para sus captores. El hombre herido, gimiendo, gateaba hacia ella. Elena logró agarrar el cuchillo que había caído, no por venganza, sino por supervivencia. Se puso de pie, su cuerpo magullado, y se lanzó hacia la ventanilla rota más cercana en el extremo del pasillo. El destino final era la salida, la fractura en el fuselaje que la conectaba con el vasto desierto. Ella se arrojó a través de la abertura, cayendo sobre la arena fría con un golpe sordo, el metal del avión rasgando su ropa. Estaba libre del fuselaje, pero no del peligro. Se levantó, mirando hacia atrás, hacia la silueta oscura y temida del avión. Escuchó los gritos de los traficantes en el interior, ahora aún más desesperados y furiosos, sus linternas buscando en vano su figura. Había ganado un respiro, pero la persecución comenzaría pronto. Justo en ese momento, vio un pequeño bulto moverse en la penumbra. Era la niña, que había logrado seguir su consejo, y se había arrastrado fuera del avión a través de un hueco en el tren de aterrizaje. La visión de la niña, viva e ilesa, fue el pago, la catarsis completa. Elena no era indemne, estaba herida, agotada, pero su alma se había transformado. Dejó de ser la viuda que buscaba morir para convertirse en un símbolo de coraje y resistencia. Una heroína silenciosa que había luchado contra la maldad en el lugar más olvidado. Sosteniendo el reloj de oro y el diario cifrado, la prueba de la traición y la maldad, Elena tomó la mano de la niña. Ahora tenía una misión: llevar la prueba a la civilización y asegurar la vida de la pequeña. El desierto ya no era su tumba, sino su vía de escape. Miró una última vez la silueta espectral del avión. El lugar que había elegido para morir la había obligado a vivir y a luchar por la vida de otro. La justicia para Raúl y la salvación de la niña eran su legado, su redención. Juntas, Elena y la niña se alejaron del avión. Las luces de los traficantes brillaban en el interior, furiosas pero distantes. La viuda había emergido de los restos, no como una víctima, sino como la portadora de la verdad, caminando hacia el amanecer en el horizonte.
hacia una nueva vida. El sacrificio de Elena la redimió en el lugar donde la humanidad se había olvidado. Si te conmovió esta historia de coraje y expiación, deja tu comentario con un emoji de corazón y comparte este vídeo con un amigo. El amanecer en Atacama no fue suave. Fue una explosión violenta de luz que reveló la inmensidad del desierto, un lienzo de arena sin fin que prometía tanto olvido como esperanza. Elena y la niña caminaban con dificultad, sus siluetas delgadas apenas visibles contra el sol que ascendía como una bola de fuego. La viuda, con el cuerpo magullado por la pelea, se había convertido en un faro para la pequeña, guiándola hacia la única dirección que importaba, lejos del avión, lejos de la maldad. La resolución inmediata era la fuga. El desierto, su antiguo refugio de penitencia, se había transformado en un aliado peligroso. Elena se movía con un nuevo propósito, la adrenalina reemplazada por una calma agotada pero firme. El miedo se había disipado, dejando un vacío llenado por la certeza de haber hecho lo correcto. Había salvado a la niña, había ganado. 6 horas después, habiendo caminado lo que pareció una eternidad y al borde del colapso por la sed y el cansancio, Elena y la niña fueron encontradas por un equipo de mineros itinerantes, quienes las reconocieron inmediatamente como sobrevivientes de un drama indescriptible. El reloj de oro y el diario de cuero gastado eran la evidencia irrefutable que Elena entregó a las primeras autoridades que encontró. La reacción de las autoridades fue de incredulidad inicial, que rápidamente se transformó en una movilización masiva al ver la magnitud del crimen y la conexión histórica que Elena había revelado. Los traficantes fueron capturados en el avión, inmovilizados por las heridas y la desesperación, sin poder escapar del cerco que se cerraba a su alrededor. El fuselaje, que había sido su guarida, se convirtió en su celda final. La historia se convirtió en leyenda, no por los fantasmas, sino por la verdad revelada. El avión no estaba maldito por almas errantes, sino por la corrupción humana. La traición del pasado, el sabotaje por codicia, se había conectado con la crueldad del presente, el tráfico de personas, todo expuesto por la viuda que buscaba morir. Elena no solo había salvado a la niña, se había salvado a sí misma. La culpa que la había traído al desierto se desvaneció, reemplazada por la satisfacción de su coraje. La expiación no se había encontrado en el sufrimiento pasivo, sino en el sacrificio activo por el prójimo. Su vida había encontrado un significado más allá de su pérdida. La niña fue reubicada y cuidada, pero nunca olvidó a Elena, la mujer silenciosa que la había sacado de la oscuridad. Para Elena, la pequeña era la prueba tangible de su redención, el fin de su luto y el inicio de una nueva existencia, libre de la sombra de la mina y la culpa. El simbolismo de la maternidad, el coraje silencioso, había triunfado. La reflexión final se cernió sobre el desierto y sus lecciones. El avión, que se había alzado como un símbolo de la desesperación humana, se convirtió, irónicamente, en el lugar donde la humanidad de Elena fue restaurada. En los lugares donde la sociedad se había olvidado, la redención no se encontró en el olvido o en el aislamiento, sino en el sacrificio y la conexión profunda con el sufrimiento ajeno. El desierto de Atacama se quedó con su silencio, pero ya no era un silencio de olvido, sino de respeto. El avión se mantuvo allí, pero ahora contaba una historia diferente, no de muerte, sino de la resurrección de un alma. La viuda en duelo había entrado buscando una tumba, y salió como un símbolo de la resistencia. La moral de la historia es clara y profunda. La redención nunca es un camino solitario. Se encuentra en la conexión con el prójimo, en la elección de proteger una vida más valiosa que la propia. Elena aprendió que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la voluntad de actuar a pesar de él. Y así, la historia de la viuda que se atrevió a vivir en el avión temido se cierra, no con una escena de tristeza, sino con una imagen de esperanza. La justicia había llegado al fuselaje oxidado, no por la ley, sino por el coraje silencioso de una mujer. Elena, la que buscaba el fin en la soledad, encontró el principio en la compañía. Su dolor por Raúl se había transformado en un legado de fuerza, un recordatorio de que la verdadera expiación se encuentra en la acción desinteresada. El sol iluminó el desierto, y en él, las huellas de 2 personas,
Una mujer redimida y una niña salvada, caminando juntas, dejando atrás la sombra del avión maldito. Su destino era incierto, pero su camino era de luz. La última imagen es el reloj de oro, el objeto de la traición, ahora exhibido por las autoridades, un recuerdo constante de la verdad. El metal, una vez símbolo de avaricia, ahora era un testamento del coraje. ¿Y tú? ¿Qué harías en ese avión? ¿Elegirías el olvido o la redención? ¿La huida o la lucha? La elección es tuya.